A las 8. Ángel tenía 14 años y llevaba unos días en el hospital porque vomitaba todo lo que comía y tenía mucha fiebre. En pocos días de enfermedad, su cuerpo se había estirado hasta el punto en que sobrepasaba los 2 metros cuando lo metieron en la ambulancia y tuvieron que flexionar sus rodillas en la camilla. En el hospital le hicieron muchísimas pruebas buscando una causa. La madre sospechaba de un envenenamiento, pero ningún médico supo decir qué tenía. Solo tenía 14 años y no había comido nada en días. Su cuerpo no lo toleraba. El 8 de abril de aquel año, su tía, nerviosa e impaciente, porque los médicos llenaban a su sobrino de pastillas y no le curaban ni conseguían averiguar qué le ocurría, decidió irse del hospital y visitar al que fuera su pediatra durante años. La madre salió a dar una vuelta por los pasillos del hospital mientras Ángel hablaba con su hermano y la novia de este. «Me voy a morir». «No digas eso», le dijo la futura cuñada. «Aún tienes que venir a nuestra boda». Cuando la madre llegó, no quisieron decirle nada y les dejaron a solas. Ángel tomó su reloj, puso la alarma y le dijo a su madre que dejara el reloj sobre la mesilla. La madre se giró y la alarma sonó. En ese mismo instante a su tía se le bloqueó el volante en la misma puerta del hospital. Un hombre que apareció de la nada y le dijo unas palabras muy misteriosas, y acto seguido ella alzó la mirada y el tipo ya no estaba. El hombre y el bloqueo del volante le hicieron reaccionar y salió rauda del coche para entrar de nuevo en el hospital. Cuando llegó a la habitación todos lloraban. Al sonar la alarma que Ángel había puesto a las 8 del día 8 de abril, su alma abandonó su cuerpo, y su madre lo supo desde el mismo instante en que oyó el primer pitido. Aún te recuerdo con amor. Historia escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua. Elena, han pasado ya 6 meses de tu partida. Y no hay un solo día en que no piense en ti. Para mí no ha sido fácil vivir sin ti, estar en esta casa, estar en los lugares en donde pasamos muchas tardes, muchas noches juntos, disfrutando de la vida hasta que Dios... ¡Ay, Dios mío! Hasta que Dios decidió que te marcharas de este mundo. Se acerca el Día de los Fieles Difuntos y será la primera vez que ponga tu fotografía en un altar para recordarte. Ay, no sé si pueda hacerlo. Me será muy difícil poner tu foto en el altar y ponerte aquellas cosas que te gustaban en vida. ¿Qué haré ese día? ¿Irte a visitar a tu tumba? Yo creo que sí. Llevarte al panteón las flores que en vida casi no te daba. Ay, debo confesar que no era tan detallista contigo. Y ahora llevarte a flores se me hace algo hipócrita, pero tendré que hacerlo. Hoy que no estás, estoy haciendo cosas que antes no hacía, como por ejemplo decirte, o más bien decirle a tu retrato cuánto te amo y cuánto te necesito hoy. Jamás te lo dije, y ahora me arrepiento. Ahora pongo ese disco que tanto te gustaba y que yo odiaba, y que incluso en ocasiones te escondía. Me pregunto si allá arriba, o en el lugar en donde te encuentres, podrás escucharme. Los días pasan y no ha sido sencillo vivir sin ti, pero es algo que debo hacer para poder vivir en este mundo que cada vez está más insignificante, sin gracia, sin chiste sin ti. En fin, el Día de los Fieles Difuntos se acerca y debo comprar las cosas para ponerte una ofrenda. En estos pensamientos estaba Fernando cuando salió de su casa. Vivía solo y para él no era nada fácil seguir viviendo en este lugar. Seguía en su trabajo porque no tenía otra opción más que seguir laborando. Ya no iba a tomar con sus amigos cuando terminaba la semana. Cuando caía el viernes se iba a su casa y se encerraba. No quería convivir con nadie, no quería visitar a nadie y que tampoco nadie lo visitara. Caminaba despacio, siempre a paso lento. No tenía prisa para llegar a ninguna parte. Estaba por entrar a una tienda cuando de repente vio pasar a una mujer que era casi idéntica a su esposa Elena. En cuanto la vio, se quedó paralizado. Para él fue como ver a un fantasma.
Su corazón comenzó a latir rápidamente y sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. «¿Elena? ¿Elena, eres tú?», preguntó en voz alta, pero la chica no lo escuchó. Fernando hizo lo que cualquier persona hubiera hecho en su lugar: seguirla. La mujer cruzó la calle y él no pudo alcanzarla, pues un auto se le atravesó. Cuando éste pasó y Fernando quiso alcanzarla, ella había desaparecido. Fernando comenzó a llorar, pues por un instante la había visto de nuevo. Regresó a su casa y se acostó en un sofá meditando sobre lo que había pasado. ¿Habrá sido una ilusión? ¿O era un fantasma? Al día siguiente, Fernando fue al trabajo. Laboró como de costumbre, y al salir, en lugar de regresar a su casa, fue directamente al lugar en donde vio a Elena, o a la mujer que parecía a ella. Se sentó en una banca que estaba por ahí, y ahí aguardó por varios minutos. Sus manos le sudaban, y se sentía nervioso como si estuviera esperando en una cita amorosa. Comenzó a oscurecer, y cuando estaba a punto de levantarse de la banca para irse a su casa, vio que pasó de nuevo la chica de la noche anterior. Esta vez Fernando actuó rápidamente. Se levantó de la banca y apresuró el paso para acercarse a ella. Cuando la tuvo de frente, vio que no era Elena. Se le parecía mucho, pero no era ella. Decepcionado y sintiéndose un tonto por creer que su esposa había regresado del más allá, se fue a su casa, llorando en el camino. Cuando entró fue directamente a su habitación, en donde tenía el retrato de su esposa. Lo abrazó a su pecho con fuerza y se acostó en su cama. Se quedó dormido. Se acercaba la fecha de los fieles difuntos, y Fernando, a pesar de que ya había comprado algunas cosas, no había colocado nada. Estaba renuente en hacerlo, y sobre todo porque el altar es para los difuntos, no para los vivos. O al menos en su mente ella seguía viva. Pero en su interior sabía que esto no era cierto, y que más valía hacerse la idea de que la había perdido para siempre. Una noche, que él se encontraba en su casa, sintió que la soledad lo estaba matando. Tomó su chamarra y salió a la calle para dar una vuelta y despejar la mente. Quería pensar en todo, menos en ella. Pero al caminar por esas mismas calles, por donde alguna vez ella caminó a su lado, recordó algunas conversaciones que tuvo con ella precisamente sobre la vida y la muerte. ¿Crees que la vida sigue en el cielo?, le preguntó ella burlonamente, pues Elena no creía en alguna religión. Yo sí creo que existe el cielo y el infierno, contestó él. Fernando fue inculcado en la religión católica, y sus padres le enseñaron que existía el cielo y el infierno. Fernando durante su niñez fue monaguillo, de esos niños que le ayudan al sacerdote a oficiar misa. En pocas palabras, él era un fiel creyente que la vida sigue en otro plano existencial, que se le conoce como el cielo. Yo pienso que cuando te mueres se acaba todo, le dijo Elena a su esposo. ¿Así nada más?, preguntó él. Sí, así nada más, contestó ella. No creo que una vez muerta pueda verte desde allá arriba. ¿Qué estás haciendo? En esto era lo único en lo que no estaban de acuerdo Fernando y Elena. En lo demás todo coincidían. Elena no había sido inculcada en ninguna religión. Por esta razón, solo se habían casado por el civil. Elena llevaba una vida plena con su marido. Todo era perfecto hasta que ella comenzó a sentirse mal. De repente comenzó a perder peso y sobre todo era invadida por una tos muy fuerte que terminaba provocándole un sangrado. Los diagnósticos médicos fueron terribles. Elena tenía cáncer de garganta. La salud de ella empeoró terrible y al final de su existencia, la enfermedad hizo terribles estragos en su físico. Elena era un esqueleto humano. Fernando le pedía a su mujer que tuviera fe. Él le decía que estaba rezándole a su Dios para que sucediera un milagro. Elena, en medio del miedo y el terrible dolor que sentía, le decía que dejara de decir tonterías, que él sabía perfectamente que ella no creía en Dios ni en los milagros. Elena decía que sabía perfectamente que estaba condenada a morir y que por favor no la atormentara con estas cosas, dándole esperanzas.
Fernando, a pesar de la negatividad de su esposa, seguía rezándole a Dios, pero a pesar de los rezos y de la fe que le tenía a Cristo y a la Virgen de Guadalupe, el milagro nunca ocurrió. Elena finalmente perdió su batalla contra esta terrible enfermedad. Ese fue el día más triste de su vida de Fernando. El día de los fieles difuntos estaba cada vez más cerca, pero Fernando seguía renuente en ponerlo. Siempre este altar se lo ponía a sus padres ya fallecidos y a sus abuelos. En esta ocasión tenía que poner la fotografía de su difunta esposa, pero no había puesto nada. Su ánimo había decaído mucho. Inclusive, un día faltó al trabajo y se quedó en casa todo el día, viendo fotografías y videos caseros de su esposa. Cayó la noche, y Fernando, por primera vez en su vida, pensó en cometer algo que jamás imaginó hacer, que estaba incluso en contra de sus principios morales, y era truncar su existencia en este mundo, terminar con su vida para poder reencontrarse con su amada Elena. ¿En verdad estoy decidido en hacer esto?, se preguntó Fernando. ¿En verdad quiero acabar con mi vida?, se preguntó nuevamente. No puedo hacer algo así. Las personas que hacen esto pierden el cielo y se van directamente al infierno. ¿Al infierno? ¿En verdad existirá el infierno y el cielo? ¿Qué tal que Elena tenía razón? Que no exista nada de esto. Que no exista Dios. A ver, yo le rogué para que la sanara. Le pedí que le salvara la vida y no ocurrió. Y tal vez no ocurrió porque Dios no existe. Sí, debe ser por esto. Dios no existe. En estos pensamientos estaba Fernando cuando sonó el teléfono. El timbrazo del teléfono lo espantó y dejó que sonara 3 veces más hasta que se levantó para contestar. Cuando lo hizo, levantó el auricular y preguntó quién llamaba. Bueno, ¿quién habla? Soy yo, Fernando, dijo una voz femenina a través de la línea. ¿Quién es?, preguntó Fernando. Soy Elena, tu esposa. ¿Qué clase de broma es esta? No es ninguna broma. Soy yo, tu esposa Elena. Fernando se quedó mudo. Había reconocido la voz de su difunta esposa. Después preguntó: ¿cómo sé que en verdad eres tú? ¿Te acuerdas del día en que nos conocimos? Claro que sí me acuerdo. ¿Qué debo recordar? ¿Recuerdas tus palabras? ¿Lo que me dijiste sobre mi peinado? ¿Qué te dije sobre tu peinado? A ver, dime, preguntó Fernando sin querer dar información extra sobre esto que recordaba a la perfección. ¿Recuerdas que me dijiste que parecían serpientes?, preguntó ella. Sí, lo recuerdo, pero esto nunca se lo comenté a nadie. ¿Cómo es que tú lo sabes? Porque soy yo, Elena, y así podría estar toda la noche, haciéndote recordar muchas cosas que vivimos juntos, pero no puedo perder el tiempo que me dieron acá. ¿En dónde estás? Donde nunca imaginé que existiera siquiera, contestó ella. ¿El cielo? ¿El paraíso? No puedo llamarle paraíso a un lugar en donde no estás conmigo, pero estoy bien. Aquí me siento tranquila y en paz, pero me preocupas tú. Fernando se quedó callado. Sé que has pensado en truncar tu existencia para reunirte conmigo, pero de hacerlo, eso en lugar de reunirnos nos alejaría para la eternidad. Tú no vendrías en donde estoy, te irías a otro lado. ¿Al infierno? No, contestó ella. No puedo decirte más, pero por favor no hagas tonterías. Nos volveremos a ver cuando llegue su momento. Por lo mientras, cuídate mucho, por favor. La llamada terminó. Fernando quería seguir platicando con ella, pero ya no pudo. Fernando miraba el teléfono como si fuera un bicho raro y se preguntaba si lo que había vivido había sido real. Puso el auricular en su lugar y se acostó en un sofá que tenía cerca. Impactado por lo que había vivido, comenzó a llorar, extrañando a su esposa, y después de tanto llorar se quedó dormido.
Fernando comenzó a soñar, y en su sueño vio un lugar bastante extraño. Parecía un palacio, todo pintado de blanco y con nubes a los lados. En cuanto vio este sitio, Fernando pensó: Este es el cielo. Este es el cielo. Se acercó a este sitio, no caminando, sino flotando. Cuando llegó a su entrada, sintió que ya podía caminar, y entonces se dirigió hacia el interior. No había nadie cerca. Caminó con cautela y entonces recorrió el sitio. Vio que tenía varios cuartos, como si fuera un hotel, pero no veía a nadie por ahí. De repente escuchó una voz que le dijo: «¡Hey! ¿Tú qué haces aquí? No puedes estar aquí todavía». Fernando no vio quién le hablaba. Simplemente corrió para esconderse y llegó a otra parte. Ahora veía un jardín grande con muchos árboles. Caminó y vio que debajo de un árbol, sentada, estaba una chica. La vio a la distancia y no podía precisar quién era, hasta que se acercó más. Fue entonces cuando la vio a ella, cuando vio a su amada Elena. Elena lucía radiante, lucía hermosísima, como en sus mejores años de vida. Ella no lo había visto. Estaba sentada con la cabeza agachada. Se le veía triste, pensativa, preocupada. Fernando, en cuanto la vio, gritó: «¡Elena! ¡Elena, mi amor!». Ella levantó la mirada, lo vio y sonrió. Ella se veía feliz de volver a verlo. Los dos corrieron para abrazarse. «Elena, te extraño mucho». «Y yo también, mi amor», le contestó ella. Fernando la llenaba de besos en la cara y ella solo sonreía. Perdóname por todo lo que te dije», le decía Fernando. «Perdóname por las veces que te insulté. Perdóname por las veces que te dije de groserías. Las veces que te ofendí, perdóname». «No te preocupes por eso. Todo está olvidado ya, mi amor». En eso se volvió a escuchar la voz que le había advertido a Fernando que no podía estar ahí. «¡Hey! Usted no puede estar aquí. Aún no es su hora». «Anda», le dijo Elena a Fernando. «Aún no es tiempo de que volvamos a estar juntos, mi amor». «Pero yo no me quiero ir», dijo Fernando. «Yo quiero estar contigo». «Aún no, corazón, pero no te preocupes. Algún día volveremos a estar juntos y será para siempre». «No, Elena, no». «Anda, vete. No te preocupes por mí». Elena le regaló su mejor sonrisa. Una sonrisa hermosa que transmitía paz, esperanza, consuelo. «No quiero que estés triste», le dijo Elena. «Cada vez que lloras, a mí me hace sentir mal. Me duele mucho que lo hagas. Me duele mucho que estés triste, que llores. Y sobre todo que pienses en tonterías». «No lloraré más», le contestó Fernando. Fernando sintió una mano que le apretó con fuerza el hombro derecho, apartándolo de ella. «Regrese a su casa, por favor». En ese momento Fernando logró despertar y vio que estaba acostado en el sofá. ¿Se había tratado de un sueño? No lo sabía. Quizá fue algo más que eso. Sin importar lo que realmente había vivido, Fernando se sintió reconfortado. Si había sido un sueño, había sido el más hermoso que había tenido en mucho tiempo desde la partida de Elena. Fernando vio el reloj. Este marcaba las 2 de la mañana del día 2 de noviembre, día de los fieles difuntos. Fernando se paró y comenzó a colocar el altar para Elena, para sus padres y sus abuelitos. Lo hizo con gran esmero, con mucho amor para ella y para sus familiares. A partir de ese día, Fernando volvió a su vida de antes, sin dejar de extrañar un solo instante a Elena, pero no le lloró más. No sabía cuándo es que volvería a reunirse con ella, pero su consuelo era saber que algún día eso iba a pasar, que iban a estar juntos para la eternidad.
Callejón maldito. Mi mejor amiga y yo fuimos a pasar la noche y estudiar a casa de unas amigas antes de un examen. Pero en el camino, un número desconocido nos mandó un mensaje al teléfono celular para darnos otra dirección, y como nos quedaba cerca esa dirección, fuimos. Al llegar, vimos a un chico alto con pelo oscuro y cubierto con una misteriosa gabardina negra. Nos hizo una señal para que le siguiéramos e intrigadas le hicimos caso. Así nos condujo hacia un oscuro callejón en el que nos invadió un extraño frío, ya que esa noche no hacía frío. Se escuchaban gritos ahogados, aunque ahí solo estábamos nosotras y el extraño hombre. De pronto, la cara del chico se transformó por completo. En pocos segundos, había pasado de ser una persona normal a un horripilante monstruo con enormes colmillos. Aunque queríamos movernos, nuestros cuerpos no nos obedecían y vimos cómo iba acercándose a nosotras lentamente. Cuando faltaba un paso para poder tocarnos, emitió una voz llegada del más allá y muy baja, y pronunció estas palabras: «Debéis sufrir, morir y vigilar este callejón maldito durante toda vuestra vida, a menos que, como yo, encontréis a otro mortal a quien pasarle el testigo». Nosotras intentamos salir, pero no podíamos, porque estábamos en el callejón atrapadas. Mi amiga lo despistó y logró escapar, pero a mí me tocó la peor suerte, ya que sacó un hacha y me cortó la cabeza. Ahora soy el monstruo que vigila el callejón, y la cobarde de mi amiga no ha vuelto a pasar nunca más. ¡Cobarde! ¿Quieren venir a visitarme? Chicas en peligro. Hace tiempo existían unas chicas llamadas Juliana, Daniela y Mónica que hacían llamar a su grupo Jun por las iniciales de cada uno de sus nombres. Cierto día se encontraban ya muy tarde en la casa de Juliana, que era una casa muy aterradora situada al lado de la iglesia. Entonces habían pensado en quedarse a dormir, a pasar una aventura, ya que Juliana les había contado que pasaban cosas extrañas en la casa. Estaban charlando cuando escucharon que alguien o algo había cerrado la puerta del baño, y eso se les hacía raro, ya que eran las únicas en la casa. Entonces pensaron que ya había empezado lo paranormal. Salieron a ver qué pasaba y se encontraron con un niño que vestía smoking blanco y camisa blanca. Era un chiquillo que estaba a punto de bautizarse cuando por falta de oxígeno falleció. Las chicas, llenas de miedo, corrieron. Mónica cayó y gritó desesperadamente. Las otras dos chicas, al escucharla, regresaron por ella. Iban directo al cuarto de huéspedes cuando de repente el niño de blanco la cerró y ya no tuvieron escape. A las chicas no les quedó otra más que tratar de tranquilizarse, y ya más quietas, decidieron preguntarle al niño su nombre, y él respondió Lucifer. Desde entonces no se volvió a saber nada más de Juliana, Daniela y Mónica. De la noche. Es de noche, una noche oscura y tormentosa. La lluvia arrecia fuertemente. Una chica camina de forma apresurada, sin paraguas, protegida con un largo abrigo rojo. El agua ha empapado su melena pelirroja. Está asustada. No hay nadie por la calle, solo ella y su miedo. Recuerda lo que ha oído sobre las otras chicas. Jóvenes como ella aparecieron muertas, con 2 perforaciones en el cuello, mutiladas y con una expresión en sus caras de profundo terror. Los forenses dictaminaron que fueron torturadas y mutiladas en vida. Pero la gente sabe la verdad, aunque nadie se atreve a decirlo por el pánico que les produce el solo hecho de oírse a sí mismos. Ha sido un vampiro, el señor de la noche. Ella es su aliada, a él le sirve. Es un ser inmortal, existe sin vida a través de los tiempos, alimentándose de la sangre de los humanos, jugando con ellos, disfrutando con su sufrimiento, gobierna el mundo de las sombras. La joven tiene la sensación de que alguien la observa. Su corazón palpita con fuerza.
Su respiración se mueve agitada, se muerde el labio haciéndolo sangrar. Todo su cuerpo se agita tembloroso. La sensación de sentirse observada se vuelve certeza para ella. Corre, su corazón se ha desbocado por el pánico. Parece querer salir a través de su pecho. Apenas puede ya respirar, no por el esfuerzo físico. El miedo la ha hecho respirar tan apresuradamente que le duelen los pulmones. Siente un sabor ácido en su boca. No sabe su origen. No sabe qué es el sabor del terror. Sus pupilas se dilatan. Su cara se vuelve blanca como la nieve. Corre, llora aterrada. En su carrera tropieza y cae. Su mandíbula golpea brutalmente el suelo. Llorando, levanta lentamente la cabeza. Un rayo cae entonces iluminando la oscuridad. Entonces lo ve de pie a unos metros por delante de ella, mirándola con una mezcla de majestuosidad y profundo desprecio. Su larga capa negra ondea al viento huracanado. Sonríe con placer mirando a su futura víctima. Lentamente se acerca a ella. Esta chilla aterrada, clavando sus llorosos ojos en los del monstruo. Agarra a un crucifijo que porta al cuello en una cadena. Lo dirige hacia adelante. Entonces se da cuenta de que no puede moverse. Todos los músculos de su cuerpo están rígidos, como una sólida piedra. Es el poder del maligno, piensa. Ha oído que éste paraliza a sus víctimas con su poder sobrenatural, pero entonces se da cuenta, no es el vampiro quien la ha paralizado, es su propio miedo. Ese es el poder del monstruo, infundir el terror en sus víctimas, paralizándolas. El Señor de la Noche esboza una sonrisa sádica mientras se acerca a su víctima. La proximidad del crucifijo parece quemarle la cara, pero disfruta en una especie de actitud masoquista. La joven grita con todas sus fuerzas, hasta perder la voz, pero no es lo único que pierde. También desaparece su conciencia de la realidad. Ya no ve al vampiro, ni siquiera sabe que está ahí. El terror inunda cada rincón de su mente. Esa es ahora toda su realidad, el terror. El monstruo lo sabe, lo ha visto muchas veces. Contempla a su víctima paralizada y enloquecida por el terror. El vampiro ríe complacido, su risa resuena ensordecedora en las profundidades de la noche. La torturará largo rato y después le quitará la vida bebiéndose su sangre. Y gozará plenamente haciéndolo. El ahorcado del callejón. En el siglo XVI existió un misterioso hombre rico, callado y triste, que acostumbraba salir en las noches de su hogar hacia el convento de San Francisco para entrar a la capilla del Señor de Burgos y arrodillarse a rezarle llorando y gimiendo. Nadie le preguntó las culpas que le remordían. El hombre solía salir del convento para visitar otras iglesias de la ciudad y hacer lo mismo que en la capilla. Sus visitas terminaban hasta altas horas de la noche cuando regresaba a su casa. La gente rumoró que durante su juventud hizo muchas maldades. Como este hombre siempre vestía una pesada armadura con celadas sobre su fina ropa negra y portaba una espada y un puñal enfundados, le apodaron el Armado. Un día amaneció ahorcado de uno de los balcones de su hogar. Cuando su única criada lo descubrió, avisó a los alguaciles que llegaron a descolgar el cadáver lloroso. Nunca se supo su nombre ni su linaje, y a la criada nunca se le preguntó ni comentó nada. Sin embargo, tiempo después, cuando algunas personas pasaban por las ruinas de su casona durante la noche, miraban afuera el fantasma ahorcado del Armado. Quienes se atrevieron a acercarse al fantasma, escucharon sus gemidos y vieron gotear sus lágrimas. Las apariciones de este fantasma se prolongaron hasta principios del siglo XX. El vulgo nombró al callejón de Illescas, donde estuvo la casona, como el Callejón del Armado. Actualmente se llama Calle de Pedro Asensio.
El alma incumplida. Una de las funciones más antiguas de las iglesias o santuarios es la de ser centros de peregrinaje. Antiguamente, las grandes catedrales y santuarios eran visitados por ser depositarios de reliquias de santos o relacionadas directamente con Jesús, la Virgen o el momento de la crucifixión. Como ejemplo de lo anterior, en Europa podemos encontrar santuarios como el de Santiago de Compostela, en España, que conserva las reliquias del apóstol Santiago el Mayor. En Alemania se encuentra la Catedral de los Reyes Magos, poseedora de las osamentas de estos personajes universalmente conocidos. En Turín se puede encontrar el Santo Sudario, que se cree cubrió el cuerpo de Jesús después de la crucifixión y antes de la resurrección, entre otros. México, cuya población es principalmente católica, tiene 3 santuarios de gran importancia como centros de peregrinaje. La Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, donde se venera a la Virgen de Guadalupe. El Santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco, y el Santuario del Señor de Chalma, en el estado de México. La imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos, que es a la que nos referimos en este relato, es famosa desde el siglo XVII por milagrosa y por ser abogada de las causas difíciles. La Virgen se ha convertido en una de las imágenes más visitadas. Su templo siempre está lleno de flores, velas y exvotos que narran los favores recibidos por su intercesión. Hay incluso fieles que prometen visitar a San Juanita, aunque sea una vez al año. Hace algunos ayeres, en la década de los años 50, un joven llamado Felipe Suárez realizaba una peregrinación a San Juan de los Lagos. Su finalidad era la de agradecer a la Virgen el haber conseguido empleo para poder casarse con su novia en México. Felipe había prometido llevar a la imagen una veladora, escuchar misa y dar limosna a quien le pidiera una vez llegando al pueblo. Con gran alivio caminaba Felipe, lo que el guía de la peregrinación había anunciado como los últimos 3 kilómetros antes de llegar a la entrada de la ciudad. En el camino, una mujer de edad mayor se le acercó y comenzó a platicar con él sobre el pesado recorrido. Felipe comentó con la anciana el propósito y las causas de su peregrinaje. Se sentía aliviado de haber cumplido con la Virgen, pero miraba extrañado que la anciana cargaba con lo que parecía un pesado costal, de aquellos que anteriormente eran utilizados para guardar el azúcar. Su piel, a pesar de ser la de una mujer mayor, irradiaba cierto brillo, como si fuera iluminada desde dentro. Sus ojos cafés eran melancólicos, lo que Felipe relacionó con la edad. Su vestimenta era extraña, ya que parecía que estaba solo envuelta en un camisón o un vestido muy suelto de color pálido, casi blanco, que aunque parecía antiguo, reflejaba ser una prenda valiosa, pues en los puños y el cuello resaltaba sendos bordados con un ribete color dorado, ya opacado por el tiempo. El cabello de la anciana estaba recogido en un chongo bajo, casi en la nuca, detenido por un broche también antiguo, en cuya base resaltaba la figura de una rosa esmaltada de color blanco, flanqueada por 2 mariposas rosadas, a punto de emprender el vuelo. Sus manos eran pálidas, y sus uñas estaban pintadas de color rosa pálido, un tanto desgastado, ya que dejaba ver el reciente crecimiento de las mismas. Felipe pensó que la anciana era una mujer acaudalada, puesto que usaba relucientes pulseras de perlas, grandes y elaborados anillos de oro, adornados con piedras preciosas, y un camafeo también engarzado con perlas. La tela del velo que cubría su cabeza parecía haber sido bordada a mano con gran talento. Felipe observaba a la mujer y lo que más le inquietaba era que se trataba de una persona de edad avanzada, ricamente ataviada, que realizara la peregrinación sola y con un costal tan pesado al hombro. La curiosidad lo venció y le preguntó: ¿Vienes sola? A lo que la mujer respondió: Sí, joven, vengo sola porque desde hace mucho tiempo había prometido venir a ver a la Virgen. Es que me han concedido varias gracias y mucha fortuna. Ojalá yo hubiera podido venir antes, pero
Cosas que pasan. Felipe caminaba más alegre porque cada vez faltaba menos para llegar al santuario. De repente, se sintió cansado y cuando intentó sentarse a la orilla del camino para descansar, la anciana le dijo con voz enérgica: «No flaquees o te puedes arrepentir. No es hora de descansar, sino de llegar a dar gracias a la Santa Juanita». Felipe se extrañó del cambio de actitud de la anciana, ya que al principio le había parecido muy apacible y amable, pero le hizo caso y continuó con su caminata. Muy pronto se hizo visible el santuario de la Virgen. Por fin entraron a la ciudad de San Juan de los Lagos. Felipe volteó a ver a la anciana un tanto sorprendido, ya que la vitalidad que la había caracterizado desde que ambos se encontraron parecía haberla abandonado. Ahora su ropa había perdido el brillo que antiguamente relucía. Su piel ya no parecía tan blanca, sino más reseca y cetrina. Su cabello ya no brillaba por las canas, se había opacado, y sus joyas tampoco relumbraban, además de que ya no caminaba con agilidad, como al inicio. Felipe se dirigió a la anciana y le dijo: ¿No quiere que le ayude este último tramo? La anciana vaciló un poco, pero sus ojos brillaron mientras contestaba: «Gracias, hijito, sí me gustaría». Felipe cargó el costal y siguieron su marcha. Al llegar a la entrada de la iglesia, volteó a ver a la anciana que caminaba a su lado, pero no la encontró entre todos los peregrinos que, aliviados, llegaban después de un largo viaje al santuario a cumplir su promesa. Buscó entre toda la gente el rostro de la anciana, pero no la vio. Las campanas tocaban anunciando la misa que estaba por empezar, así que Felipe entró al templo pensando que quizá la anciana ya estaba ahí. Una vez dentro de la iglesia, Felipe participó de la misa, agradeciendo a la Virgen lo que había hecho por él. Se sentía aliviado por haber cumplido su promesa y alegre por poder casarse con su novia, tanto que de momento olvidó a la anciana. Al terminar la misa, Felipe salió del templo, pero no encontró a la dueña del costal. Por un momento pensó en abrirlo para ver si traía alguna identificación o algún objeto con su nombre, pero estos pensamientos fueron interrumpidos por el chofer del autobús que le dijo: «Joven, el autobús sale en 1 hora, no se le vaya a hacer tarde». Felipe asistió y contestó: «Claro, ahí estaré, no se preocupe». Dio algunas vueltas por el atrio mientras veía cómo transcurría el tiempo en el reloj de la catedral. Cuando faltaban 40 minutos para que el autobús partiera, decidió dejar el costal en la sacristía por si la anciana preguntaba por él más tarde. Al entrar en ese oscuro y lúgubre sitio, se sintió sobrecogido. En las paredes colgaban exvotos que daban cuenta de los milagros realizados por la Virgen a gente de todos los lugares y de todas las condiciones sociales. Absorto en sus pensamientos, no prestó atención al sacerdote, que entró al lugar después de pasar casi 1 hora realizando confesiones, hasta que éste le habló. «¿Necesitas algo, hijo? ¿Hay algo que pueda hacer por ti?» Felipe volteó y vio al sacerdote, que era un hombre de edad avanzada, cuyos ojos reflejaban paz y calma. «Tengo que pedirle algo, padre. Es que encontré a una mujer que también caminaba como yo hacia el templo, y le ayudé con este costal, pero ella desapareció al entrar a la ciudad y no la encuentro. Mi autobús está por llegar y debo irme. No puedo quedarme a esperarla más». El sacerdote preguntó: «¿No te dijo su nombre o de dónde venía?» Felipe se sintió algo tonto porque en ese momento se percató de que no le había preguntado nada sobre su identidad o procedencia y contestó: «La verdad, padre, no hablamos de nada de eso. Y no sé su nombre ni su origen. Era una anciana ataviada con un vestido blanco y muchas joyas, pero no le puedo decir nada más». El sacerdote miró extrañado a Felipe, pero después sonrió y le dijo: «Pues quizá encontremos alguna pista sobre ella en el costal. ¿Estás de acuerdo en que lo revisemos?» «Sí, padre», contestó Felipe. El miedo y la sorpresa sobrecogieron a Felipe cuando las manos del sacerdote abrieron el costal y descubrieron un montón de huesos viejos y amarillentos, cuidadosamente envueltos en una tela blanca en la cual Felipe reconoció el bordado de ribetes que había observado en los puños y cuello de la anciana.
El padre se sorprendió y soltó el costal, que contuvo un sonido metálico, producido por los anillos y aretes de la anciana. Entonces preguntó: ¿Qué es esto? ¿Tú sabías que contenía el costal? ¿Dónde encontraste a la anciana? Felipe contestó nervioso: Es la ropa de la mujer y sus joyas. ¿Cómo puede ser?, se preguntaba mientras miraba horrorizado los huesos. El sacerdote suspiró al contestar: Esto es común aquí, hijo. Se trata de alguna persona que en vida no pudo cumplir con lo que había prometido a la Virgen y muerta vino a realizar su promesa. Por eso se le recomienda a los peregrinos que no hablen con desconocidos. La verdad es que aquí en San Juan de los Lagos hay más peregrinos muertos que vivos. Felipe se extrañó y le dijo: ¿Cómo puede ser, padre? No entiendo nada. El sacerdote lo miró y sonrió mientras le decía: Gracias a ti esa alma ha cumplido su promesa. Qué bueno que la ayudaste, porque probablemente habría cargado sus huesos por mucho más tiempo si no le hubieras ofrecido ayudarla. Ve en paz, hijo. Felipe salió extrañado de la sacristía, pero regresó y preguntó al padre: Disculpe, ¿qué va a hacer con los huesos, padre? El sacerdote contestó mientras cerraba el costal: Enterrarlos, hijo, junto con los demás de otros peregrinos que hemos encontrado de esta manera. Reza por esa mujer y esperemos que logre por fin el descanso eterno. El ático de la costurera. Dicen las personas de la capital de Chihuahua que la casa situada en la calle 31 está embrujada. Nadie sabe qué es lo que habita en esas 4 paredes, pero la propiedad lleva mucho tiempo abandonada y no hay persona que quiera vivir en ella. Muchas son las personas que la visitan con la intención de comprarla, pero afirman que en cuanto ponen pie adentro, un aire malicioso los envuelve y hasta se embargan de una extraña y profunda tristeza. Hasta la fecha, no ha vuelto a ser ocupada, y eso que lleva más de 50 años a la venta. Y su precio no es nada despreciable, pues se podría considerar toda una ganga. La última familia en habitarla fue la encabezada por la señora María Campos, allá en el año de 1927. Ellos se dedicaban a maquilar ropa y tan próspero era su negocio propio que poseían 8 máquinas de coser y reunieron el dinero suficiente para dejar de rentar y comprar la propiedad. Algo que les gustó de la casa a la señora Campos fue el ático, que servía como bodega y también como taller. Por eso, al comprarla, instalaron las máquinas en ese magnífico cuarto de la propiedad. Durante las horas de trabajo todo transcurría con normalidad en ese lugar, pero entrada la noche, comenzaban a escucharse ruidos extraños que nadie se explicaba, y más porque a esas horas el taller se encontraba cerrado y la única forma de acceder a él era por la puerta principal de la casa, por la que nadie cruzaba sin tener que llamar. Una mañana, al abrir el taller, los empleados y la señora Campos se percataron de que las máquinas estaban fuera de lugar. Antes de ponerse a trabajar, las colocaron en el lugar donde deberían de estar. Esa misma noche se volvieron a escuchar aquellos ruidos extraños. La señora subió las escaleras lentamente, con la tranquilidad de quien cree entender lo que sucede. En cuanto la señora cerró la puerta del ático, la casa quedó inmersa en un silencio absoluto y un frío extremo. Nadie sabe lo que pasó a ciencia cierta aquella noche. La mujer no bajó de ahí sino hasta el otro día. Caminaba con la naturalidad acostumbrada, pero fijaba la mirada en todo lo que encontraba frente a ella, sin responder a ningún otro estímulo o voltear jamás hacia atrás cuando uno de los miembros de su familia la llamaba. El comportamiento de la señora Campos no volvió a ser el mismo. Fingía demencia cuando le preguntaban lo que había pasado. Se volvió maliciosa, con una sonrisa constante, pero endeble, que inexplicablemente transmitía tristeza.
Despidió a sus empleados y pasó horas y horas cosiendo hermosos vestidos. Una noche los ruidos se volvieron a escuchar y al día siguiente las máquinas se encontraban nuevamente fuera de su lugar. Fue entonces cuando la señora Campos tomó la decisión de marcharse de la casa. Ella nunca volvió a entrar a esa casa, y aunque su familia esperó mucho tiempo para venderla, jamás pudieron recuperar el dinero invertido. El Charro Negro. Allá por las afueras de la Ciudad de México, con dirección a Toluca, se encuentra un sitio con arbolados cerros y bosques ahora muy visitados y cuyo parque nacional más conocido es el de la Marquesa. Ahí cuentan que en ciertos pueblos aledaños se hablaba de un charro que ocasionalmente cabalgaba esos lugares, y el encuentro con este personaje era tan inesperado como enigmático. En alguna ocasión, una señora a la que llamaban para auxiliar a las mujeres cuando iban a dar a luz, escuchó que tocaban su puerta insistentemente. Ya era entrada la noche, por lo que abrió la puerta con cierta reserva, pero grande fue su sorpresa al encontrarse con un hombre vestido de charro, que le pidió que le acompañara para ayudar a parir a una mujer. La señora tomó su rebozo, se encomendó a la Santísima Virgen y después de montar en el caballo que estaba amarrado de la rama de un árbol afuera de su casa, acompañó al jinete a donde éste la llevó, rezando un rosario en el camino. Siendo de noche, la señora no reconoció los rumbos por donde el mencionado personaje cabalgó y llegó a un jacalito sencillo donde había varias señoras y la futura madre que con quejas y lamentos se aguantaba los dolores de las contracciones por el futuro parto. Ella, le dijeron, era la esposa del charro. La señora partera, conocedora de estos menesteres, hizo lo que siempre a la futura madre: la bañaba, refrescaba su frente con una tela. Fue pasando la noche. Las señoras ayudaban a la mujer metiéndola a la bañera, respirando. Luego, la futura madre se dormía entre contracción y contracción, hacía ruidos, jadeaba, etc. La señora partera deambulaba por la casa. El charro la acompañaba afuera cuando ella salía y preguntaba cómo iban las cosas. En un momento la partera salió del cuarto a refrescarse un momento y le explicaba al charro: se me hace que el bebé está por la mitad de la cabeza. Le falta poco para salir. Las otras señoras continuaron buscando posiciones cómodas para la señora del charro y luego estuvieron platicando de la ropita que ya tenían para el niño y de lo mucho que lo esperaban, y enseguida la futura madre sintió que se le salía. Fue rápidamente al cuarto del bebé. No podía pujar, ya que no controlaba nada, ni podía contenerlo. La partera la agarró de las axilas por atrás, mientras las señoras ayudaron a acuclillarse a la mujer, y en un grito que más bien fue alarido, salió el pequeño niño llorando. Después de eso, con otra contracción, era la placenta. Fue todo muy rápido. Después de un proceso de varias horas, todos se pusieron contentos. Incluso el charro, quien orgulloso, reconocía según él sus rasgos en el rostro de la criatura, aunque ésta todavía estaba inflamada por el parto. Pasó todo y el charro devolvió a la señora partera a su casa, sin decir palabra. Pero cuando dejó a la señora en su casa, nuevamente se despidió de ella. Le dio un costalito con monedas de oro y le advirtió que guardara lo que había pasado esa noche como un secreto, pues no viviría para contarlo. Indignada y también estremeciéndose de miedo por tal advertencia, la señora se apresuró a meterse en su casa y cerró la puerta, asegurándola con un polín. Esperó a que se fuera el charro. Esperaba escuchar las pisadas del caballo, pero no escuchaba nada. Pasaron los minutos y al poco rato se asomó para descubrir que el charro y el caballo no estaban. ¿Cómo había hecho para irse sin que el caballo hiciera ruido? La confusión y el recelo por lo que había sucedido le duraron varios días a la señora, pues no sabía si había soñado el suceso o si realmente había pasado.
Sin embargo, el costalito con que le había pagado el charro ahí estaba, y no sabía qué hacer con esas monedas de oro, pues qué origen podían tener. Después de varias semanas estaba como ausente. Las vecinas las saludaban y la señora las miraba como extrañada, invadida por dudas y miedos. Así llegó el día en que platicó con una vecina lo que había ocurrido aquella noche, y después de persignarse, la vecina le aconsejó que llevara las monedas a la iglesia y que no contara a nadie más lo que había pasado. La partera dicen que siguió el consejo. Hay quienes la vieron dirigirse a la iglesia. Sin embargo, a la mañana siguiente, la señora ya no despertó de su sueño nocturno. Amaneció acostada con los ojos cerrados, su cuerpo sin vida. Dicen algunos que se escuchó cabalgar al charro, pero no hay quien lo pueda asegurar. Lo cierto es que se cumplió la advertencia del jinete, quien le dijo que no contara sobre este misterioso alumbramiento. Y del pago que le hiciera, tampoco se supo nada. Tal vez fue que regresó por su dinero. ¿Quién sabe? El cuartel. En la esquina que conforman las calles de Doria y Heroico Colegio Militar en Tulancingo, Hidalgo, se encontraba un anexo de la Iglesia de la Tercera Orden en el cual se instaló la Santa Inquisición. Por obvias razones, en aquella época el lugar inspiraba temor y respeto, además de que se le relacionaba con los tormentos propios de la misma. Posteriormente, este sitio fue transformado en seminario y convento. Con el paso del tiempo, se convirtió en un cuartel militar. La tradición oral ha mezclado de alguna manera todos estos datos, a partir de los cuales se dice que el cuartel militar y el convento estaban juntos, y que los soldados golpeaban y maltrataban a las monjas, incluso llegaban a matarlas o a torturarlas, atándolas con cadenas o colgándolas de los árboles. Pero cuando algún soldado moría, las obligaban a cavar con sus propias manos la tumba de aquel. Se dice que las ánimas de las monjas muertas aún andaban penando por el lugar. Por eso, algunas veces por la noche, al pasar por ahí, se oyen voces, quejidos que parecen como si vinieran de muy lejos o bien acompañadas de ruidos extraños como de cadenas. Se rumora que una persona que vivía cerca de ahí, en una ocasión escuchó llorar a un niño. Cuando se asomó por la ventana, solo vio a un gato negro, el cual enseguida desapareció. Luego se oyeron llantos y voces muy extrañas, risas y quejidos. De nuevo el silencio invadió la atmósfera y más tarde se escuchó como si estuvieran velando a un difunto. Todavía hoy en día, en la escuela que se construyó en esos terrenos, espantan. Así lo cuentan las personas que laboran como intendentes. En una ocasión estaban reunidos en un aula, al anochecer, y de pronto se escucharon unas pisadas y todos se quedaron sorprendidos al ver entrar a un hombre, vestido de cadete, en otro salón. Cuando se asomaron no encontraron a nadie. Así transcurrió el tiempo, hasta que en otra ocasión que el personal tuvo que llegar de madrugada al plantel para esperar a los niños que se reunirían ahí para ir de excursión. Su sorpresa y miedo fueron grandes al ver a unos cadetes en el patio que desaparecieron lentamente. Se dice que si se cruza la escuela, entrada la noche, se pueden escuchar ruidos como de gente que está marchando.